Te voy a decir exactamente cuando empecé a sospechar que mi mujer tenía otro, fue la noche del 17 de septiembre, a las 23:17. Sí, así de exacto. No porque fuera una noche especial, sino porque me quedé mirando el reloj durante un buen rato después. Lo recuerdo como si fuera ayer porque esa noche volví a casa antes de lo previsto y me encontré una copa de vino servida en la mesa del salón. 2 copas, en realidad. Y yo no bebo vino. Ni siquiera era mi copa. Pero eso no fue lo raro. Lo raro fue que Laura me miró, se puso blanca, y tardó más de 5 segundos en decir algo. Solo dijo, pensaba que volvías mañana. Eso. Ni un beso, ni un qué alegría. Solo eso, que pensaba que volvía mañana. La miré. La copa seguía ahí, a medio beber. Había otra, vacía, que no era la suya. Y lo peor, olía a perfume. De hombre. No fuerte, pero lo bastante como para que se notara que alguien había estado ahí, cerca. No dije nada. Fui al baño, me lavé las manos, y estuve a punto de fingir que no pasaba nada. Pero ya sabes cuando algo se te mete en el pecho y no puedes respirar bien, ahí empezó. Retrocedamos unos días. Yo trabajo como supervisor de obra en una constructora en Teruel, aunque vivimos en Zaragoza. Normalmente paso fuera de casa de lunes a viernes, y vuelvo el fin de semana. Una rutina de esas que matan poco a poco, pero que al menos da para pagar hipoteca, coche y escapadas en otoño. Laura es administrativa en una asesoría. Muy eficiente, muy correcta, muy todo en orden. Nunca había tenido quejas de ella, ni dramas. ¿Estábamos bien, o eso pensaba yo? Sin hijos, porque a ella no le apetecía, y a mí, bueno, ya sabes cómo es, te adaptas. El caso es que esa semana en particular hubo un problema con los permisos de una nave, y el jefe decidió que cerrábamos el viernes al mediodía. Yo no avisé. Quería darle una sorpresa. Pensé en comprarle sushi, pasar por su floristería favorita, esas cosas de pareja que haces para sentir que todo va bien. Cuando abrí la puerta, lo primero que me chocó fue que la luz del salón estaba apagada, pero se oía música suave. La típica playlist de vino y sofá. En la mesa había restos de queso, pan y 2 copas de vino. Una vacía, con marca de labios. La otra, a medio acabar. Y ella, Laura, de pie, en bata, como si no esperara a nadie más. No pregunté por la copa. Me limité a decir: ¿has tenido visita? Ella titubeó. Y cuando Laura titubea, es que está mintiendo. Me respondió algo absurdo como no, me estaba tomando una copa mientras leía. ¿Y la otra copa? Esa, era mía también, dijo, sin mirarme a la cara. No era buena mintiendo. Nunca lo fue. Esa noche dormí en el sofá. No porque me echara. Me acosté tarde y no quería ir a la cama con la cabeza así. Ella se metió antes. Ni una palabra más. Pero algo ya se había roto. Como una grieta en la pared que empieza fina y sabes que con el tiempo se va a abrir del todo. Lo sabes. Lo notas. No tenía pruebas, no vi mensajes, no escuché nombres. Solo vi una copa de vino. Olí un perfume que no era mío. Y vi una mujer que no se alegró de verme. Y te juro que fue más que suficiente para empezar a sospechar. El domingo por la mañana ella salió temprano, según dijo, para ayudar a su hermana con una mudanza. Nada raro en eso, se llevaban bien, y yo no tenía motivo para desconfiar, aunque lo de la copa del viernes todavía me daba vueltas por dentro. No dije nada ese día porque no sabía cómo plantearlo sin parecer paranoico, pero tampoco podía quitarme de la cabeza que había algo que no cuadraba. Estuve solo casi todo el día. Hice la comida, recogí un poco la casa y traté de distraerme,
pero no conseguía concentrarme en nada. Cuando regresó, traía una bolsa con ropa que no era de mudanza, eran vestidos y una blusa nueva. Yo no dije nada, solo miré la etiqueta que todavía colgaba de uno de los vestidos. Ella lo notó y se adelantó. Paramos un momento en el centro comercial, me soltó como si nada, sin que yo le hubiera preguntado. Vi unas ofertas y aproveché. No hice preguntas, aunque no me parecía normal que una mudanza acabara en compras, sobre todo cuando llegaba sudando y con la cara enrojecida como si hubiera corrido media Zaragoza. Pero no discutí. No todavía. Lo que me hizo empezar a tirar del hilo no fue eso, ni la copa, ni la bolsa. Fue algo mucho más simple. Una vecina. El martes por la tarde, al volver del trabajo, mientras metía el coche en el garaje, me crucé con Carmen, que vive en el piso de abajo. Me saludó y se acercó con la naturalidad de siempre, pero justo cuando me iba a despedir, me soltó algo que me dejó quieto, con la mano en la puerta del coche. ¿Qué tal fue el finde? Qué raro que os fuerais el viernes, ¿no? La miré sin entender. ¿Irnos? ¿A dónde? Pues no sé, como vinisteis con las maletas y luego el coche no estuvo, pensaba que os habíais ido de escapada o algo así. Como Laura iba tan arreglada. No supe qué responder. Me reí, le dije que no, que yo me quedé en casa, y que quizás se estaba confundiendo de día. Pero no se confundía. Lo sabía. Porque yo volví el viernes, y mi coche estuvo todo el fin de semana aparcado frente al portal. Pero si Carmen me decía que no estaba, y que Laura llevaba maletas, entonces alguien se fue con alguien. Y no fui yo. Esa noche, cuando Laura se fue a la cama antes que yo, revisé su armario. Tenía vacía una maleta pequeña que yo no recordaba haber visto antes. Ni una muda sucia, ni ropa por lavar, nada. Todo estaba perfectamente ordenado, como si nunca hubiera salido de casa. Pero salió. Salió con ropa, con maquillaje, y con otra persona. Porque ahora tenía claro que esa segunda copa no era casualidad. Ni el vino. Ni el perfume. Ni la reacción que tuvo cuando abrí la puerta. Me costó dormir. Pensaba en lo que podía hacer, cómo encarar esto sin parecer un paranoico más, sin armar una escena que pudiera volverse en mi contra. Porque lo que me jodía no era solo la posible infidelidad, era la idea de que había estado en esta casa, conmigo, sonriendo, cocinando, hablando de tonterías mientras escondía todo esto como si fuera normal. Como si yo no tuviera derecho a saberlo. El miércoles por la noche, después de cenar, le propuse que fuéramos el sábado a cenar fuera. A ella le gustaba ir al centro, a una taberna de tapas que siempre estaba llena. Me miró sorprendida y me dijo que no podía, que había quedado con las chicas del trabajo, que iban a hacer una cena solo de mujeres. Le dije que me parecía bien, que entonces iría yo a ver el partido a casa de Marcos. No iba a hacerlo, pero necesitaba que creyera que yo también tenía planes. El sábado a las 8:15 ella salió. Llevaba uno de los vestidos nuevos, los tacones que solo usa en ocasiones especiales y el pelo recogido como cuando tiene una cita importante. No iba a una cena con compañeras de trabajo. Y yo lo sabía. Esperé 15 minutos y bajé al coche. No el mío, el de mi hermano, que me había dejado el suyo el viernes con la excusa de que el mío hacía un ruido raro. Todo parte del plan. No me costó seguirla. Cogí la Z30 hacia el centro, me metí por Conde Aranda y la vi. Estaba bajándose de un taxi frente a un hotel pequeño, discreto, con fachada gris y recepción de cristal. No entró sola. Un tipo bajó del mismo taxi. No vi su cara, solo que le abrió la puerta, y que ella se rió. No un gesto tonto, no una sonrisa por educación. Una risa real, de esas que yo hacía tiempo que no le oía. Una risa de quien está relajada, cómoda, feliz.
Aparqué en la esquina, bajé, crucé la calle y me quedé a unos 20 metros de la entrada. Vi cómo ella se agarraba del brazo del tipo. Él no era especialmente alto ni joven, pero se notaba que se conocían. No hablaban como quien entra a reservar una habitación. Entraron directamente, sin mirar atrás. No supe qué hacer. Podía entrar, armar un escándalo, gritarle delante de la recepcionista, pedir que me dejaran pasar. Podía hacerlo. Pero no lo hice. Me quedé allí, quieto, con las manos en los bolsillos y el pecho encogido como si me hubieran apuñalado. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda que me helaba por dentro. Estuve ahí unos 15 minutos, sin moverme. Luego me subí al coche, conduje sin rumbo y acabé en casa de Marcos. No para ver el partido, sino porque necesitaba hablar con alguien. Le conté todo, sin filtros. Él me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo lo que yo ya sabía. Tienes que asegurarte bien. No puedes hacer nada sin pruebas. ¿Qué pruebas quieres más? Le solté. ¿La copa? ¿La mentira? ¿El hotel? Tienes razón, me dijo. Pero si quieres joderla legalmente, si quieres que no te deje sin nada, necesitas pruebas de verdad. Así empezó todo. La decisión de no actuar por impulso, de guardar todo lo que sentía y transformarlo en algo útil. No por venganza, sino por dignidad. Porque si ella había decidido romperlo todo, al menos yo no iba a ser el idiota que se quedaba llorando en el sofá. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el cuarto de invitados de Marcos. Le mandé un mensaje a Laura diciendo que se me había complicado lo de la cena, que me quedaba a dormir. Me respondió con un vale, sin problema a las 2 de la mañana. A esa hora ya habría vuelto del hotel, probablemente después de follarse a ese tipo como si yo no existiera. Como si todo lo que habíamos vivido durante 9 años no valiera una mierda. No dormí mucho. Pero dormí lo suficiente como para tomar una decisión. Volví a casa el domingo por la tarde con la cabeza fría y el cuerpo cansado, no porque hubiera dormido bien, sino porque llevaba demasiadas horas pensando lo mismo una y otra vez, repasando cada gesto, cada mentira y cada silencio de las últimas semanas, y cuando abrí la puerta me encontré a Laura en el sofá, con una manta encima y una expresión tranquila que me dio una rabia inmediata, no por la manta ni por el sofá, sino por esa calma que no merecía después de lo que había hecho. No dije nada al entrar, dejé las llaves en el mueble, me quité la chaqueta y me senté frente a ella, sin saludar, sin besarla, sin hacer el teatro habitual que durante años nos había servido para fingir que todo estaba bien aunque no lo estuviera. Ella me miró con esa cara de quien sabe que algo se ha torcido, pero todavía confía en poder arreglarlo con 4 frases bien colocadas, y fue ella la que rompió el silencio. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono que intentaba sonar normal, cotidiano, como si no hubiera pasado nada. La miré durante unos segundos sin responder, porque necesitaba asegurarme de que no iba a gritar, de que no iba a perder el control antes de tiempo, y cuando hablé lo hice despacio, midiendo cada palabra. ¿Dónde estuviste anoche? No se lo esperaba así, directo, sin rodeos. Se incorporó un poco en el sofá y apartó la manta. Ya te lo dije, con las chicas del trabajo. No, le respondí. Anoche no estuviste con tus compañeras, y si vas a seguir mintiendo, mejor dime ahora mismo hasta dónde piensas llegar, porque no tengo ninguna intención de seguir escuchando tonterías. Noté cómo tragaba saliva. Bajó la mirada durante un segundo, lo justo para organizar la mentira siguiente, y cuando volvió a mirarme, lo hizo con un gesto ligeramente molesto. No entiendo por qué me hablas así, Sergio, no he hecho nada malo. Fue ahí cuando se me acabó la paciencia. No levanté la voz, pero me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercándome lo suficiente como para que entendiera que esto ya no era una conversación normal de pareja.
Te vi entrar en un hotel el sábado por la noche con un tío que no soy yo, le dije. Te vi bajar del taxi, te vi reírte, te vi agarrarte a su brazo y entrar como si fuera lo más natural del mundo, así que no me tomes por imbécil, porque no lo soy. Se quedó completamente quieta. No negó nada. No preguntó cómo. No se defendió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Durante unos segundos pensé que iba a llorar, que iba a empezar con las disculpas, pero no fue así. Se levantó del sofá, cruzó los brazos y empezó a hablar con una frialdad que no le había conocido nunca. No pensaba que fueras a espiarme, dijo. Me parece muy bajo por tu parte. Esa frase me hizo levantarme de golpe. No grité, pero mi voz salió más dura de lo que esperaba. ¿Bajo? Le respondí. ¿Bajo es seguir a tu mujer porque lleva semanas mintiéndote, o bajo es follarte a otro mientras me miras a la cara cada día como si no pasara nada? Entonces sí, entonces empezó el llanto, pero no fue un llanto de culpa, fue un llanto de rabia, de verse acorralada, de no poder controlar la situación como había hecho hasta ahora. Caminó de un lado a otro del salón, pasándose las manos por la cara, respirando de forma irregular. No es tan simple, dijo. No sabes por lo que estaba pasando, no tienes ni idea de cómo me he sentido estos últimos meses. Explícamelo, le contesté. Tienes todo el tiempo del mundo para explicarme por qué decidiste meter a otro en nuestra cama, aunque no fuera físicamente aquí. Se sentó de nuevo, esta vez en la butaca, como si necesitara distancia. Me habló de sentirse sola, de que yo estaba demasiado centrado en el trabajo, de que nuestra relación se había vuelto rutinaria, de que necesitaba sentirse deseada, escuchada, valorada. Argumentos que, en otro contexto, podrían haber servido para una conversación incómoda, pero que en ese momento solo sonaban a excusas recicladas. Podrías haber hablado conmigo, le dije. Podrías haberme dicho que no eras feliz, que necesitabas cambios, que querías separarte, lo que fuera, pero elegiste engañarme, mentirme y traer a otro a nuestras vidas sin preguntarme nada. No planeaba que pasara así, respondió. Al principio solo hablábamos, me hacía sentir bien, me escuchaba. Y luego hablasteis en hoteles, le corté. No me insultes con medias verdades. Se quedó callada. Yo respiré hondo y continué, porque necesitaba decirlo todo de una vez, sin guardarme nada. Lo supe desde el viernes anterior, cuando volví antes y encontré 2 copas de vino en la mesa, una de ellas con perfume de hombre, y te pusiste blanca al verme. Lo confirmé cuando la vecina me dijo que te vio salir con maletas el fin de semana que yo no estaba. Y lo terminé de entender cuando te vi el sábado. No fue una paranoia, fue una suma de mentiras. Me miró con los ojos enrojecidos, pero esta vez no negó nada. Se limitó a asentir lentamente. Sí, dijo. He estado viendo a alguien. Decirlo así, tan simple, me dio una sensación rara, como si al ponerlo en palabras hubiera reducido todo lo que había hecho a una frase sin peso, y eso me encendió todavía más. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unos 3 meses. 3 meses. 90 días de mentiras, de fingir, de compartir la cama conmigo mientras compartía otra cosa con otro. Me senté de nuevo, porque noté que las piernas me temblaban. ¿Y qué pensabas hacer? Le pregunté. ¿Seguir así indefinidamente? No lo sé, respondió. Estaba confundida. No, le dije. Confundida estaba yo. Tú sabías perfectamente lo que hacías. La discusión se volvió más dura a partir de ahí. Ella intentó justificarlo diciendo que no había planeado que yo me enterara, que pensaba dejarlo, que necesitaba tiempo. Yo le respondí que el tiempo se había acabado, que no había margen para arreglos ni promesas, que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Hubo gritos,
hubo reproches, hubo momentos en los que estuve a punto de perder el control y decir cosas que habrían hecho la situación todavía peor, pero me contuve, no por ella, sino por mí. En un momento dado, se levantó y se acercó demasiado, señalándome con el dedo, acusándome de haberla empujado a eso por mi ausencia, por mi carácter, por no haber sabido ver sus señales. Fue entonces cuando levanté la mano y la apoyé contra la pared, no para pegarle, sino para cortar la discusión, para marcar un límite físico que la obligara a parar. No te atrevas, le dije. No intentes convertir esto en algo que no es. La única responsable de haberme engañado eres tú. Se quedó quieta, asustada, no por el gesto en sí, sino por darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Me aparté, respiré hondo y me alejé unos pasos. Esto se ha acabado, le dije. No voy a seguir viviendo con alguien en quien no confío. No respondió. Solo me miró, sabiendo que esta vez no era una amenaza, ni una frase dicha en caliente, sino una decisión tomada. El lunes por la mañana me desperté en el sofá, vestido, con la espalda rota y la cabeza seca, como si me hubieran exprimido durante la noche. Laura no estaba en casa. Dejó una nota absurda en la cocina, escrita con la misma caligrafía con la que antes me dejaba listas de la compra. Solo decía que necesitaba pensar, que se había ido a casa de su hermana unos días. Ni una disculpa, ni una palabra sobre lo que habíamos hablado, ni una línea dedicada a mí como persona. Solo la frase necesito pensar, como si ahora la víctima fuera ella. Tiré la nota a la basura sin leerla 2 veces. En ese momento, no me interesaba lo que pensara. Lo que me interesaba era que entendiera lo que acababa de perder. Ya había cruzado una línea y yo tenía que decidir cómo quería que acabara todo. No iba a quedarme sentado esperando que ella volviera con lágrimas y explicaciones vacías. No quería reconciliaciones. Quería que supiera que sus actos tenían consecuencias. Me tomé el café solo y abrí el portátil. Mi primer paso fue llamar a David, un amigo que trabaja en una asesoría legal. Le expliqué la situación sin suavizarla y me dijo lo que ya intuía, que si quería ir a por el divorcio, tendría que actuar con cabeza. Me recomendó que no me fuera de casa, que no le pegara una patada a todo, que reuniera lo que necesitara y empezara a mover hilos en silencio. Me dio el número de una abogada especializada en separaciones con antecedentes de infidelidad. Esa misma tarde tenía cita. Cuando colgué, ya había tomado una decisión. No iba a irme yo. No iba a hacerle el favor de dejarle la casa. Si quería destruir lo que habíamos construido, al menos iba a estar presente para ver cómo caía todo. Hice una lista en papel, como si fuera una tarea de trabajo, recopilar pruebas, cerrar cuentas conjuntas, revisar movimientos bancarios, cambiar contraseñas, sacar copias de todo lo que pudiera ser útil en un juzgado. Me llevó horas, pero no me importó. Mientras trabajaba en eso, se me fue enfriando la rabia y apareció algo más útil, determinación. Fui cuarto por cuarto con el móvil grabando video de cada estancia de la casa, narrando lo que había comprado yo, lo que estaba a mi nombre, lo que habíamos heredado. Saqué fotos de electrodomésticos, muebles, cuadros, todo. Después me senté en la oficina de casa y busqué en el disco externo todos los documentos que teníamos compartidos. Contratos, facturas, escrituras, cuentas de ahorro. Hice una copia y la guardé en una nube nueva con clave que solo yo conocía. Esa noche volví a dormir en el sofá, no porque no pudiera ir a la cama, sino porque ya me había acostumbrado al vacío. No le escribí ni una vez. No le pregunté dónde estaba ni con quién. No me interesaba. Lo que hiciera fuera de esta casa ya no me afectaba, pero lo que yo hiciera dentro, sí. El martes llamé al banco y pedí una cita para separar nuestras cuentas. Le expliqué al gestor la situación con la frialdad de quien habla de una empresa en quiebra.
Me dijo que necesitaría su firma para cerrar algunos productos conjuntos. Le dije que no habría problema. Le haría firmar. El miércoles por la tarde volvió a casa. Entró como si no hubiera pasado nada, dejó la chaqueta en el perchero, me saludó desde el pasillo con un hola sin emoción y se encerró en el dormitorio. No salí del salón. No le pregunté nada. No le ofrecí café. No intercambié ninguna palabra con ella. Me limité a seguir viendo las noticias como si no estuviera. Al rato salió con ropa de deporte y dijo que iba a correr. Asentí sin mirarla. Cuando cerró la puerta, me levanté, fui a su bolso y cogí el DNI. Lo escaneé, lo guardé en la carpeta que había preparado para el despacho de la abogada y volví a dejar todo como estaba. Era un movimiento más dentro de lo que estaba haciendo. Ya no me importaba si era justo. Me importaba ganar. El jueves llamé a su empresa. No para hablar con ella, sino para hablar con recursos humanos. Les pedí una reunión por un asunto urgente de tipo legal. Acordaron recibirme el viernes. Me presenté con una carpeta que contenía una copia de la escritura de la casa, pruebas de que éramos pareja casada en gananciales, una carta firmada por mi abogada explicando que iba a iniciar trámites de divorcio por infidelidad y las imágenes del hotel que yo mismo había sacado desde el coche. No necesitaba que hicieran nada. Solo quería que lo supieran. Si ella pensaba mantener la imagen de mujer correcta y profesional en su oficina, tendría que hacerlo con todo sabiendo lo que había hecho. No me importaba si eso le traía consecuencias laborales. Que las aguantara. Yo las estaba aguantando también. Ese mismo día por la tarde, pedí cita con un cerrajero y le cambié la cerradura a la puerta principal. Cuando Laura volvió del trabajo y no pudo entrar, me llamó al móvil. ¿Me has cambiado la cerradura? Sí, le respondí sin más. Tus cosas están dentro, puedes recogerlas cuando quieras, pero me avisas antes de venir. Esta ya no es tu casa. No gritó. No discutió. Solo colgó. A los 10 minutos recibí un mensaje, esto no es necesario, Sergio. ¿Podemos hablar? No respondí. Ya habíamos hablado bastante. Lo que venía ahora era otra cosa. El sábado a las 12 vino con su hermana. Le abrí la puerta, no la saludé, le entregué una caja con documentos y objetos personales suyos, y le dije que tenía hasta el lunes para decidir si quería firmar un acuerdo o ir a juicio. Su hermana intentó intervenir, decir que todo podía solucionarse si nos calmábamos, que esto era una crisis, que todo el mundo se equivoca. Le dije que se ahorrara la charla, que yo no había fallado, que no estaba dispuesto a vivir como un imbécil mientras ella se acostaba con otro. Laura no dijo nada. Se llevó la caja y se marchó sin mirar atrás. El domingo por la tarde le llegó la notificación de la abogada. Iniciábamos el proceso formal. Le ofrecíamos una salida amistosa, sin escándalos, sin medios, sin daños colaterales. Solo tenía que firmar. Le dejaba parte de los ahorros, le daba el coche, y ella renunciaba a cualquier derecho sobre la casa, que había comprado yo antes de casarnos y que habíamos reformado con dinero mío. Si aceptaba, todo quedaba ahí. Si no, el juicio sacaría todo a la luz. El miércoles por la mañana llegó al despacho de la abogada con cara de no haber dormido en días. Iba sola, con una carpeta en la mano, vestida con esa ropa que solía ponerse cuando quería dar una buena impresión, y aunque intentó aparentar seguridad, le temblaban las manos al sacar el DNI del bolso y colocarlo sobre la mesa. Yo ya estaba allí, con la abogada a mi lado y todo preparado. Ella no me saludó. Yo tampoco. Se sentó en silencio, escuchó las condiciones que ya conocía de antemano y cuando le ofrecieron el bolígrafo para firmar, lo cogió con rapidez, como si quisiera terminar cuanto antes. Firmó las 3 copias del documento y luego se quedó mirando el suelo,
esperando algo. No dijo ni una palabra hasta que la abogada nos dejó solos unos minutos, como yo había pedido antes de la cita. Estábamos sentados frente a frente en una mesa pequeña, sin café, sin papeles ya, sin distracciones. Por primera vez en semanas, los dos sin defensas. Me miró directamente a los ojos y habló con la voz más baja que le había escuchado nunca. No pensé que ibas a llegar tan lejos, Sergio. No respondí enseguida. Quería que supiera que la decisión no fue impulsiva, que no hice nada por despecho, que todo lo que había hecho desde aquel viernes en que vi la copa de vino era porque ya no había vuelta atrás. Llegué exactamente hasta donde tú me empujaste, le dije, sin alzar la voz. No quería esto. Pero tú decidiste por los dos. Suspiró, bajó la vista de nuevo y se frotó las manos con nerviosismo. Parecía otra persona. Ya no era la mujer segura que me miraba por encima del hombro en la discusión del salón. Ni la que se iba a hoteles creyendo que yo nunca me enteraría. Era alguien que por fin entendía que las cosas que uno hace tienen un precio. No lo hice para hacerte daño. Nunca fue esa la intención. Claro, le dije. Te acostaste con otro por amor, por aburrimiento, por necesidad, por cualquier razón menos por querer joderme. Pero lo hiciste. Me jodiste igual. Me mentiste durante meses y encima tuviste la cara de decirme que era culpa mía. No estoy diciendo que fuera culpa tuya, contestó. Solo quiero que entiendas que todo se me fue de las manos. Que no supe cómo pararlo. Podías haberlo parado la primera noche que hablaste con él, dije sin dudar. Podías haberme dicho la verdad cuando empezaste a sentir algo por otra persona. Podías haberte ido antes de hacer lo que hiciste. Pero elegiste quedarte, seguir mintiéndome, dormir a mi lado cada noche como si no pasara nada. No era tan simple, Sergio. Las cosas no son tan fáciles como tú crees. No me vengas con eso ahora. Llevábamos 9 años juntos. 9. No era una aventura de adolescentes ni un experimento. Teníamos una vida, una rutina, una historia. Lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión. Y ahora se acabó. Ella se quedó callada unos segundos, luego levantó la mirada, y por primera vez en toda esa conversación no parecía a la defensiva. Parecía triste. Pero ya no me importaba. Yo tampoco quería que se acabara así, dijo. Pensé que podríamos arreglarlo, que después de unos días las cosas se calmarían. ¿Y después qué? Pregunté. ¿Volver a la cama como si no supiera nada? ¿Hacer como si no vi esa sonrisa cuando bajaste del taxi? ¿Como si no supiera que me mentías desde hacía meses? Eso no se arregla. Eso se rompe y ya está. No fue solo sexo, dijo, como si esa frase pudiera justificar algo. Me sentía bien con él. Me hacía sentir viva. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, sin alegría, sin ironía. Solo una respuesta involuntaria a una frase que me pareció patética. ¿Y ahora te sientes viva? Pregunté. ¿Ahora que lo has perdido todo? No respondió. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se quedó en silencio. Parecía tragarse las palabras una a una. No lo estoy viendo, dijo al cabo de un rato. Terminó. Él no quería más complicaciones. No pensaba que esto iba a acabar así. Me quedé sola. ¿Y qué esperabas? Le respondí. Que te entendiera. Que te perdonara. Que siguiera compartiendo techo contigo como si no supiera lo que habías hecho. Esperaba que al menos quisieras escucharme, hablar, entender lo que sentía. Lo que sentías dejó de importar en el momento en que cruzaste la puerta de ese hotel. Lo que tú sentías se acabó en el instante en que decidiste acostarte con él. No hay nada más que entender. Nos quedamos en silencio.
El despacho estaba vacío. Fuera solo se oía el ruido leve de los teclados y alguna conversación lejana. Ella respiraba hondo, como si estuviera conteniéndose. Y yo, por dentro, sentía una mezcla de agotamiento, tristeza y alivio. Porque por fin estaba todo claro. Ya no había lugar para más discursos. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho. ¿Te vas a quedar con la casa?, preguntó. Sí. ¿Y con todo? Con lo que es mío, sí. Tú tienes lo tuyo. Te lo llevas. Yo me quedo con lo que construí, con lo que pagué, con lo que protegí. Lo otro lo rompiste tú. Nunca pensé que podrías ser tan frío conmigo. No soy frío. Estoy vacío. No confundas. Ella se levantó, recogió su carpeta y se la colocó bajo el brazo. Me miró una última vez y abrió la boca, pero no dijo nada. No pudo. Se limitó a asentir, como si entendiera por fin que no había nada más que salvar. Yo no me moví. No la acompañé a la puerta. No quise despedirme. Volví a casa caminando. No por necesidad, la tenía a solo 12 minutos en coche, pero necesitaba ese espacio, ese trayecto donde no hablara nadie, donde nadie me preguntara cómo estaba ni intentara consolarme con frases hechas que no necesitaba escuchar. El día estaba gris, algo de viento, nada que llamara la atención, y el barrio seguía igual, con las mismas persianas medio bajadas, los mismos coches en doble fila, los mismos vecinos sacando al perro sin saber nada de lo que había pasado dentro de mi casa durante las últimas semanas. Al llegar al portal, subí sin mirar el buzón. Había pasado tanto tiempo concentrado en los movimientos legales, en recopilar pruebas, en organizar todo lo necesario para protegerme, que no me había permitido realmente pensar en lo que significaba estar solo. Lo sabía en teoría, pero no lo había procesado. Esa noche me acosté temprano, sin televisión, sin móvil, sin nada. La casa se sentía extrañamente grande, como si hubiera ganado espacio desde que ella se fue, aunque no había cambiado ningún mueble. Miré la cama y decidí no dormir ahí todavía. No porque me diera pena, sino porque no quería acostumbrarme al hueco vacío. Dormí en la habitación de invitados durante las siguientes 3 noches, sin hacer ruido, sin pensar demasiado, despertándome antes del despertador, como si mi cuerpo no supiera qué hacer con tanto silencio. El domingo por la tarde vino a recoger sus cosas. No entró. Su hermana la ayudó. Yo no abrí la puerta. Les dejé todo listo en bolsas negras grandes, las dejé en el trastero con una copia de la llave y les dije por mensaje que las tenían ahí. 1 hora después, me confirmaron que ya estaba todo fuera. Esa noche, por primera vez desde que empezó todo, dormí en mi cama. La casa estaba vacía, sí, pero ya no me pesaba. Al contrario, era mi casa, de nuevo, y no pensaba compartirla más. Lunes por la mañana, entré al trabajo como si no hubiera pasado nada, nadie preguntó, nadie notó nada, y eso me vino bien. No quería contar nada. No quería que me vieran como víctima ni como tipo fuerte que se rehace. Solo quería volver a mi rutina, hacer bien mi trabajo, ocupar mi cabeza con tareas concretas, sin espacio para analizar emociones. Marcos fue el único con el que hablé con claridad. Me invitó a cenar ese viernes y acepté. Hacía tiempo que no hablábamos tranquilos. Me preguntó si ya me sentía mejor. Le dije que no se trataba de eso, que simplemente ya no sentía nada, ni rabia ni pena ni alivio. Solo una calma seca que no sabía si era buena o mala. Asintió sin insistir. Durante las siguientes semanas me dediqué a limpiar, a mover muebles, a sacar objetos que me recordaban a ella, no por dolor, sino porque ya no tenían sentido. Quité fotos, doné ropa, regalé libros que habíamos comprado juntos y que nunca terminamos. Cerré la cuenta conjunta del banco,
actualicé mis papeles con el estado civil nuevo y avisé en el trabajo del cambio de contacto de emergencia. Cada pequeño paso era una confirmación de que todo estaba cerrado. Algunos días sentía un vacío extraño, no por la ruptura en sí, sino por el corte de golpe. Habíamos estado juntos casi una década, con todo lo que eso implica, costumbres, rutinas, frases internas, gestos automáticos. Todo eso había desaparecido en cuestión de semanas, como si nunca hubiera existido. Pero no me dolía. Solo me parecía curioso cómo algo tan presente puede esfumarse tan rápido cuando se le quita la base. Un sábado cualquiera, salí a cenar solo. Me senté en una mesa de dos en un restaurante normal, pedí sin mirar el móvil y comí despacio. Observé a mi alrededor sin pensar demasiado. Parejas, familias, grupos de amigos, cada uno con su dinámica. Me sentí completamente ajeno a todo eso, no de forma amarga, sino realista. Ya no era parte de eso. No por ahora. No me sentía con ganas de conocer a nadie ni de volver a empezar. No quería rearmar nada. Lo único que deseaba era que nadie volviera a mentirme en mi propia casa. Con eso me bastaba. Un par de semanas después, recibí un mensaje de ella. Solo decía ¿podemos hablar 5 minutos? Tardé en contestar. Pensé incluso en no hacerlo. Pero respondí, si es algo práctico, sí. Si no, no hay nada que hablar. Me dijo que sí, que solo necesitaba hablar de una factura pendiente que había llegado a su nombre. Quedamos en un café. Fue una conversación breve. Se notaba que intentaba mantener la compostura, que no quería parecer débil. Me devolvió un par de cosas que había olvidado, unas llaves antiguas y una libreta. Le agradecí el gesto y me fui sin darle espacio para alargar la charla. Me escribió después diciendo que le daba pena que todo hubiera acabado así, que esperaba que con el tiempo pudiera perdonarla. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no sentía que hiciera falta responder. No guardaba odio, ni resentimiento. Pero tampoco pensaba facilitarle la redención. No era mi trabajo perdonarla para que ella se sintiera mejor. Lo único que me importaba era no volver a estar en una relación donde alguien pudiera mentirme a la cara durante semanas sin inmutarse. Lo que aprendí de esta historia fue que uno no puede confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en quien duerme contigo cada noche. No se trata de vivir con paranoia, sino de no ignorar los detalles, de no dejar pasar lo que parece mínimo porque a veces lo mínimo es donde empieza todo. A los 3 meses exactos de la última conversación, cerré el ciclo. Salí del trabajo, pasé por el bar donde solíamos ir los viernes y me pedí una cerveza solo. Brindé en silencio. No por lo que había perdido, sino por haber salido entero. Por no haberme arrastrado. Por haber tomado el control antes de que la situación me convirtiera en uno más de esos que lo ven todo, lo saben todo, pero no hacen nada. No necesitaba que nadie me dijera que había hecho lo correcto. Yo lo sabía. Y con eso bastaba.